Muy buen día o buenas tardes a todas las personas de buena voluntad que siguen estas transmisiones de nuestras lecciones bíblicas. Les mando un saludote a todos ustedes hasta donde quiera que me hagan el favor de su atención. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les saludo aquí desde un estudio chiquito que tenemos en la parroquia, donde estamos trabajando en estas lecciones bíblicas. Les quiero platicar de todo corazón que estas lecciones tienen la finalidad de ayudar a entender a la gente todo lo que sucede alrededor de lo que es la Biblia. Cuándo se escribió, quién la escribió, dónde se escribió, por qué se escribió, en qué idioma se escribió. Porque es apasionante leer la Biblia, pero cuando vemos la historia de la Biblia, de cómo se fue haciendo, de cómo se fue formando, es doblemente apasionante. Así que les agradezco el favor de su atención y les doy la más cordial bienvenida. Muy bien. Bueno, fíjense nomás. Dice en esta lección, que es la número 12, le recuerdo a todas las personas que por primera vez ven estas lecciones, que se vayan a la número 1 o vayan a donde se quedaron. No estén en la lección 12 cuando no han estudiado la lección 1, 2, 3, 4, porque no van a entender muchas cosas y van a estar preguntando cosas que ya se dijeron en lecciones anteriores. Agarre su orden, vaya a la lección 1, 2, 3 y así hasta que llegue a esta lección 12. Bienvenidos todos los hermanos que están siguiendo sus lecciones con orden y que han hecho con estas lecciones una maravilla en su vida. Les pido que tengan su Biblia, por favor. Ya tienen su Biblia a un lado, porque sin Biblia, pues ¿cómo vamos a estudiar la Biblia? Un curso bíblico como este de lecciones sin Biblia, pues es como comerse una hamburguesa sin carne, pues ¿cómo está eso? Entonces, bienvenidos todos ustedes. Vamos a ver qué nos dice el padre Agustín Petrocelli, este sacerdote que escribió este curso bíblico popular. Es un curso bíblico muy sencillo, muy aterrizado para todos ustedes, incluso para mí. Yo estoy volviendo a estudiar la Sagrada Escritura y todo lo que alrededor de ella hay, que es hermosísimo. Así que les doy la más cordial bienvenida. Ayúdenme por favor con su Biblia y si pueden comprar el libro del padre Agustín, pues cómprenlo también. Dice así, para la composición de la Biblia se emplearon 3 lenguas originales. O sea, a ver, nosotros vamos a la librería y le decimos a la señora, ¿me puede vender una Biblia? Y te va a decir, sí señora, tengo la latinoamericana, tengo la de Jerusalén, tengo la de América, tengo la del Peregrino. ¿Cuál quiere? Ya le dices, quiero la de la latinoamericana. Muy bien, aquí está señora, son 180 pesos, que le vaya bien, ¿no? Y ya te llevas tu Biblia, la abres y está en español. Pero eso es nuevo, eso no existía hace más o menos en el año 1962 se autoriza que la Biblia se traduzca a todos los idiomas del mundo, que son muchísimos. Pero hay que entender muy bien que la Biblia tuvo un principio a partir de que Dios interviene en el mundo y envía a los escritores sagrados. Y esos escritores sagrados pues van a escribir en su idioma. Ellos no van a escribir en idiomas que no conocen, es obvio esto. Entonces los primeros agiógrafos van a utilizar, agiógrafo se le dice a la persona que escribe la Biblia en el nombre de Dios. Estas personas que escriben la Biblia van a utilizar los idiomas de ellos o los idiomas importantes que estaban sucediendo en ese tiempo. El primer idioma en el que se escribe la mayoría del Antiguo Testamento es el hebreo. El hebreo que hasta hace unos años, ya saben ustedes que en el año de 1948 se le concede a Israel el territorio que actual ocupa este país, pero antes de eso el hebreo como idioma era una lengua muerta y los israelitas, a mí me sorprende lo que son capaces de hacer los judíos, revivieron el hebreo y lo hicieron el idioma oficial de Israel, donde se habla el hebreo, se habla completamente el hebreo. Y lo hablan como nosotros hablar nuestro idioma normal, como el español, como el portugués o como cualquier otro idioma como el inglés. Así que el idioma en el que se escribió la mayoría del Antiguo Testamento es el hebreo. También en el Antiguo Testamento se escribió un poquitito el arameo, unas partecitas de algunos libros que ya veremos,
y también en el Antiguo Testamento se utilizó el griego en el libro de la sabiduría. Por eso los judíos dicen que el libro de la sabiduría no está inspirado, porque no se escribió en el idioma del pueblo de Israel. Bueno, eso ya responderemos más adelantito esto. Ahora, el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, es decir, koiné quiere decir el griego popular, el griego corriente, el griego básico, el griego de la prole, de la gente, de la mayoría, no el griego clásico en el que está escrito, por ejemplo, que escribieron la Ilíada, la Odisea, todos estos escritos clásicos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, que se escribieron en el griego clásico. Entonces, estamos hablando del griego koiné, el griego sencillo. Por lo tanto, ¿y por qué se escribió el Nuevo Testamento en griego koiné y no en latín, si el idioma oficial de la iglesia era el latín? Bueno, porque hay que recordar que las fechas, en la lección anterior decíamos, la fecha en la que se escribió el Nuevo Testamento, estamos hablando del año 50, el año 90, está comenzando la fortaleza y la fuerza del Imperio Romano, pero todavía no es tan fuerte este imperio. Está la decadencia del imperio griego de Alejandro Magno, que gobernó todo lo que es la Judea, hoy Israel, y impuso el griego como idioma oficial. Entonces, los escritores de entonces, que sabían que muchísima gente hablaba el griego, como hoy en día habla el inglés, pues si tú quieres llegar a muchas personas, escribes en el idioma que más hable la gente o que más lo entienda la gente. Por eso se escribió en griego, koiné, griego corriente, no en latín. Ya después se va a traducir a latín por parte de San Jerónimo, pero primero se escribe en griego. Entonces, vamos a escuchar al padre Agustín que nos dice sobre los idiomas de la Biblia en la que fue escrita la Biblia. Dice así: en el hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento, lo que les acabo de decir. Dice, esa lengua era propia del pueblo de Israel. Era y es actualmente, es el idioma oficial de Israel. El día que vayamos a Israel con ustedes, ojalá me acompañen una vez, van a ver ustedes que la gente habla hebreo en las calles, como hablar nosotros en español. Van al mercado y compran en hebreo. Dice, inciso B, en arameo se escribieron pocas cosas. Ahí está, también hay arameo, el idioma que habló Jesús. Jesús habló arameo por donde él vivió. El hebreo era como un dialecto de los galileos, de la Galilea, de la parte norte de Judea, de la parte norte de Israel. Entonces el arameo es como un dialecto en el que también se escribe parte de la Biblia. Dice, se pueden citar algunos capítulos, ahí va, de Esdras, en el libro de Esdras, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel y hasta en el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo ven ustedes, En 4 libros de la Biblia existen partecitas, no todos los libros, solo algunos versículos en arameo, no hebreo. Dice, el arameo empezó a introducirse en Israel hacia el siglo IV antes de Cristo y tomó tanta fuerza que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. O sea, son varios dialectos. El arameo no es uno. Eso pasa muy comúnmente en México. Aquí donde estoy yo es una tierra de náhuatl. Náhuatl es el idioma que más se habla en México después del español. Mucha gente habla el náhuatl como su lengua nativa en México. Era uno de los idiomas antiguos de los primeros mexicanos. En México hay más de 62 dialectos o lenguas nativas, así llamadas, y entonces cuando llegan los españoles se encuentran con que hay muchos dialectos y por eso la unificación al español. Entre los hebreos dice que el arameo, hay varios arameos, así como aquí en México hay varios náhuatls. Aquí en este pueblo hablan un náhuatl que en otro pueblo hablan de otra manera. El mismo náhuatl se parece, pero no es idéntico. Entonces, lo mismo va a pasar entre el pueblo judío. El hebreo va a tomar menos importancia y se va a hablar el arameo. Jesús, de hecho, se dice, habló arameo a la gente. Dice, en griego, inciso C, en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento. Ahí está, fíjense, no nomás la sabiduría, dice, como sabiduría, el segundo libro de los Macabeos y todos los libros del Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo.
El Evangelio de San Mateo parece que fue escrito en arameo, originalmente. Ya después se pone en griego, pero originalmente en arameo. Es muy interesante ver estos datos, ¿eh? Mucha gente dirá, ¿y a mí qué me interesan los idiomas? Debe de interesárseles para que lo disfruten y entiendan todo lo que sucede alrededor de la Sagrada Escritura. A nosotros nos ha llegado en español, somos una generación afortunada. Pasaron casi 2000 años para que todos los hombres y mujeres del mundo pudieran tener la Biblia sagrada en su lengua, que es una maravilla. Y nosotros somos afortunados porque podemos leer la Biblia en nuestro idioma, como debió de haber sido, pero pues los tiempos eran otros, no hay que juzgar aquello, respetar y entender las razones. El libro es un libro sagrado que se creía que no se debería de modificar ni de su idioma original. Así como se escribió, así se tenía que leer. Entonces, era una manera de darle respeto a la Sagrada Escritura. Dice, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma de Grecia, porque Grecia dominó poquito antes del Imperio Romano, dice. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el idioma de Israel. Así mero. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dice la Sagrada Escritura en estas lecciones. El padre Agustín, que nos explica de manera tan sencilla, de verdad sencillísima, estos grandes temas de la Biblia. Dice así: manuscritos de la Biblia. Es muy lógico preguntarse, ¿existen los textos originales de los libros de la Biblia? ¿Cómo llegaron hasta nosotros los escritos? Qué buena pregunta. ¿Quién no se ha preguntado esto? Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes comprendan y entiendan. Dice así: nosotros vemos la Biblia pues bien bonita, hecha, derecha, arreglada, hermosa, ordenada, capítulos, libros, números, versículos, páginas, índices, abreviaciones, mapas. Y es muy fácil manejar la Biblia cuando uno agarra experiencia. Padre, yo no sé manejar la Biblia. Bueno, y si no la agarras, menos. Si no estás en estos cursos, nunca vas a aprender a leerla ni a manejarla. ¿Cómo tu tía o tu prima o tu hermano sabe manejar la Biblia también? Porque algún día se animó, algún día dijo, basta, voy a empezar a leer la Biblia para mi salvación. Mientras tú pienses que te vaya a hablar un ángel para que aprendas a leer la Biblia, vas a seguir engañado. Ojalá supieras manejar la Biblia como manejas el celular u otras cosas. Y yo les invito a que se den la oportunidad de manejarla. Es una maravilla cuando uno encuentra en la Biblia la salvación y la salud para nuestra vida espiritual. Dice así: cuando nosotros nos preguntamos sobre los códices, el códice o los textos originales, que es lo mismo de la Biblia, les voy a decir algo que me da mucha tristeza, pero que deben de saberlo. Los escritos originales de la Biblia, o sea, el libro del Éxodo que Moisés escribió de puño y letra, los salmos que escribió el rey David o Salomón u otras personas de puño y letra, el Evangelio de San Mateo escrito por el apóstol Mateo o las cartas de San Pablo originales, las que escribió San Pablo de puño y letra o que les dictó a sus discípulos San Pablo, no existen. ¿Cómo, padre? No me diga eso. ¿Por qué me dice eso? No existen, hermana. Usted, por favor, pónganme atención. En la antigüedad, un libro era muy rudimentario, el papel. El papel que compraban a los egipcios o a otros países, a otros reinos, era totalmente vegetal, como hoy es el papel. Todo el papel es un producto vegetal de un árbol o de una planta, pero no tenía productos sintéticos que lo hicieran más durable. Entonces el papel era muy sencillo y los papiros o los rollos sacados de la piel de ovejas pues también eran muy rudimentarios. Y la tinta, ¿no? Para nosotros una pluma pues es algo muy económico, muy durable, porque es sintético. Pero en aquellos tiempos la tinta provenía de China y se utilizaba una pluma de ganso, de gallina o de pato para escribir. Entonces, si nosotros, miren, les voy a poner un ejemplo. Pues este libro está casi nuevo, entonces pues sus hojas son muy blancas y es muy fácil un libro.
Pero miren, les voy a enseñar mi catecismo. Miren, mi catecismo, como yo lo llevo mucho al sol, pues ya se está tostando, ¿no? Ya empieza a agarrar un color amarilloso todas las páginas, cuando las primeras, no sé por qué estas primeras no, están muy bien, pero las otras están más amarillas. El papel, que es un producto natural, un libro, ustedes déjenlo en el sol un tiempo, olvídenlo, se empieza a amarillar, se empieza a hacer viejo y a veces no tiene ni 10 años. Ahora, si nosotros hablamos de que el primer libro que se escribió fue el libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento hace 3200 años por las manos de Moisés, pues ¿cuándo va a durar esa hoja? Imagínense. La gente al principio, cuando recibió las cartas de San Pablo, por ejemplo, pues ellos no entendían que eso era palabra de Dios. Ellos pensaban que era una cartita como llega la cartita del enamorado, del novio, de la novia, y la guardaban bien, pero no tan bien. Y aparte nuestros hermanos no sabían de conservar documentos. Se llevaban para allá, para acá y se leían. Imagínense la gente. Ustedes no han visto los libros de la iglesia, pero a veces la gente sube a leer y se ponen muy nerviosos y sudan. Entonces, cuando le dan vuelta a la página, dejan el sudor ahí, o el libro lo agarra el monaguillo, lo lleva con las manos llenas de unas papitas que se comió, de chile, o agarran el libro las personas, o les llega el polvo, y entonces los libros empiezan a ensuciar y a maltratar hasta que se deshacen. Imagínense las cartas de San Pablo cuando llegaron originales a Corintios o a Colosas o a Atenas. Las personas agarraban las cartas pues sin tanto cuidado. Entonces todo esto hizo que los documentos oficiales o originales, o los primeros escritos se extraviaran o no se extraviaron, se degradaron, se deshicieron, se perdieron. Y luego, padre, entonces, ¿cómo tenemos nosotros la Biblia? Bueno, en aquel tiempo había un oficio que se llamaban copistas. Estas personas se alquilaban para copiar una carta o para redactar un documento. Todavía yo creo que a muchos de ustedes les tocó ir ahí a algún lugar de su pueblo con alguien que escribiera en una máquina de escribir, o que es redactar una carta, porque mucha gente antes, hace 50 años en México, la mitad de la población no sabía escribir, sabían leer a lo mejor o ninguna de las dos. Entonces había gente que se contrataba para escribir una carta. Y imagínense, si eso pasaba hace 50 años en nuestro querido México, pues imagínense hace 2000, hace 3000 años. Por lo tanto, el oficio de copista era muy común. Hoy no existe ese oficio, ya todo el mundo casi sabe escribir o leer. Entonces no existe ese oficio, por lo menos en México no existe, pero antes sí. Entonces los primeros monasterios de la iglesia, escúchenme muy bien, y también los rabinos que son los encargados de una sinagoga judía, había hombres y mujeres muy preparados que ellos vivían de copiar la Sagrada Escritura. Hay muchos ejemplos en los conventos de benedictinos, de cartujos, incluso de franciscanos, que ya no son tan antiguos, pero las primeras congregaciones varoniles y de benedictinos, por ejemplo, de monjes, una de las cosas a las que ellos se dedicaban y de las cuales vivían era copiar la Biblia a mano de otra. Les llevaban un libro. Había un pueblo, por ejemplo, o otro monasterio, o un rey de algún país muy rico, muy poderoso, decía, pues yo quiero un ejemplar para mi ciudad de la Biblia. Entonces, pues tenía que pagar al convento, y el convento, con mucho cuidado, imagínense, palabra por palabra, copiaban de una Biblia ya hecha a una nueva. Entonces estaban escribiendo. Y de esa manera existen los códices antiguos. Es decir, tenemos algunos códices, eso sí, que se conservaron, muy antiguos, y que no son exactamente los originales, pero son copias de los originales. Así que esto es muy interesante, el saber cómo nos llegó a nosotros la Sagrada Escritura.
Muy bien. ¿Y quién creen que cuidó la Sagrada Escritura? La Iglesia Católica. Ahora resulta que los hermanos separados agarran la Biblia como si fuera de ellos, ¿no? Mira qué bonitos me salieron. Pero ellos no tuvieran la Biblia si no se las hubiera entregado la Iglesia Católica. Aunque no les gusta que diga estas cosas, pero es la verdad. Aunque no les gusta. Se enojan, se molestan. Pero vamos a ir viendo que la única iglesia verdadera que existió desde tiempos de Jesucristo es nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Muy bien, dice así. Hay que responder, dice, ¿cómo llegaron estos escritos hasta nosotros si los originales no existen? Dice, lamentablemente hay que contestar que los originales o los textos autógrafos, o sea, el autor, un autógrafo, el texto original, dice, se perdieron. Así es. ¿Por qué no? Pues no hubo cuidado, se perdieron. No es extraño que esto haya sucedido si tenemos en cuenta la antigüedad y las vicisitudes de la historia. Pues sí, si ahorita a veces se nos pierde un papel tan bien importante, no lo encontramos, ahora imagínense aquellos documentos, dice. Sin embargo, conservamos su contenido gracias a copias escritas a manos llamados manuscritos o códices. Manuscritos, de mano viene manuscrito, viene de mano. Entonces, nosotros hemos recibido la Biblia gracias a esas manos de esos monjes que se pusieron a escribir la Biblia para que llegaran hasta nuestros tiempos, dice. Y estos sí son muy numerosos, hay muchos códices que son copias de aquellos. Algunos son muy preciosos porque son copias antiguas y únicas de algún libro de la Biblia. Fíjense nomás qué interesante. Ahorita vamos a entrar a este detalle. Esto es para dar clases por años. Hay códices que solamente tienen ese libro. O sea, hay códices que tienen mucho, por ejemplo, los evangelios, las cartas de San Pablo, pero hay libros muy, muy únicos que solamente están en un códice. Ahorita vamos a ver eso, dice. Algunos son muy preciosos porque son copias antiguas y únicas de algún libro de la Biblia. Otros libros tienen varias copias precedentes de diferentes lugares. Así es, hay algunos que tienen diferentes copias. Es toda una hermosura. Muy bien, entonces vamos a ir a un corte. Hemos terminado la lección número 11 y no se vayan a perder la próxima lección 13, que vamos a hablar de los manuscritos. ¿Cuáles son esos códices de los que habla el Padre Arturo? Que tengan un excelente día. Por favor, hermanos, si vieron esta lección a la mitad o al final, váyanse a la lección 1, váyanse allí, póngale lista de reproducción, lección 1, lección 2, lección 3, lección 4, con su Biblia en mano y vivan todas las lecciones de una por una. Porque si se brincan, por ejemplo, ahorita están aquí y dicen, bueno, pero ¿cómo la escribieron? ¿Dónde la escribieron? ¿Quién la escribió? ¿En qué idioma se escribió? Todo se resuelve si tú te regresas a la lección 1 y las vas viendo con calma, y si no les entiendes, las vuelves a ver y las vas a ir entendiendo. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por darle me gusta a estos videos y sobre todo a mí me encanta saber que se reúnen en familia o se reúnen en su grupo de la iglesia a estudiar la Biblia con un servidor. Muchas gracias por hacerme sentir que vale la pena mi esfuerzo y mi cansancio y mi entrega al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Que Dios me los acompañe. Y un saludo a los hermanos separados que sé que están aquí. Mis respetos para ellos, respeten nuestra fe y mis respetos para ustedes también. Hasta la próxima.